Y es decir, que nuestro problema difícil lo vamos a poder resolver a partir de sumar los efectos de estas vigas un poco más sencillas. Y aplicamos el principio de superposición. Ahora, el principio de superposición nos diría, sí lo puedes aplicar siempre y cuando que tu viga no experimente deformaciones muy grandes. Y si tú recuerdas, la gran mayoría de las vigas que hemos nosotros calculado, pues nos dan deformaciones de a lo mucho 1 o 2 centímetros. Incluso en estos temas de vigas hiperestáticas, a veces nos dan hasta un poco más pequeñas, ¿no? Del orden de 0,6 de centímetro, 0,8 de centímetro. Pues son deformaciones bastante pequeñas, por lo cual pues, podríamos seguir utilizando el principio de superposición. Ahora, pues yo creo que para continuar como siempre le hemos hecho en nuestras clases, pues vamos a pedirles si ustedes nos pudieran regalar una longitud de viga. Usualmente no, o hemos rechazado tal vez longitudes de vigas, pues mayores de 15 metros, ¿no? Porque pues digamos que ya son vigas que sí existen, pero que son específicas para puentes, ¿no? Y seguramente pues requieren un análisis un poco más profundo. En cambio, también hemos rechazado vigas que midan menos de 3,50, ¿no? Yo creo que casi cualquier espacio habitable tiene un poquito más de 3 metros, ¿no? De uno de sus claros. Entonces, entre esas dos distancias, entre 3,50 y 14 metros, pues no sé de qué longitud quieren hacer la viga el día de hoy. 10.5. ¿De 10,5? Sí. Ah, qué bien, 10,5 metros. Bueno, vamos a colocarle una carga, esa se las voy a pasar yo, una carga uniforme. Voy a plantearles una carga a ver, de 3,4 toneladas a cada metro. A ver qué gestos nos hace, ¿no? Esta viga. Y bueno, para esta carga de 3,4 toneladas a cada metro, pues resulta que la podríamos dividir en vigas más sencillas, ¿no? La primera de ellas tendría esta carga uniforme de 3,4 toneladas por metro. Yo en esta carga ya estoy incluyendo, digamos, el peso propio de la viga, ¿no? Más otra parte extra, ¿no? Y bueno, pues una segunda viga que solamente tenga la reacción BY y una tercera viga que tenga el momento de empotre en B. Todas las vigas tienen una longitud de 10,5 metros, ustedes así nos lo sugirieron. Esta segunda también tiene una longitud de 10,5 metros y la tercera también tiene una longitud de 10,5 metros. Bueno, pues ya con esa información podríamos dibujar nuestros diagramas de fuerza cortante para las tres vigas, ¿no? Ahora, un pasito antes, fíjense que esta viga nosotros la podríamos simplificar un poquito, ¿no? La podríamos simplificar y podríamos considerar de que esa primer viga, pues también la podríamos representar como una carga equivalente al centro. Si tiene una longitud de 10,5, significa que una distancia de 5,25, 5,25 yo podría tener una carga equivalente. Y esa carga equivalente bajaría en el centroide de esa área verde. ¿Cuánto sería el valor de esa carga equivalente? Pues sería multiplicar la base por la altura, ¿no? Si yo multiplico 3,4 toneladas metro por una base de 10,5, ahí me da una carga equivalente de 35,7 toneladas. Entonces eso significa que, pues esta primer viga también va a tener una reacción hacia arriba con el mismo valor de esta acción, pero en sentido contrario. Significa que la reacción hacia arriba, que podemos llamar A1, va a valer 37, no, 35,7 toneladas. Déjame volver a escribirlo, se ve medio feo. 35,7 toneladas, pero va a ir hacia arriba, ¿no? Porque como nos diría Isaac Newton, pues a toda acción que va hacia abajo, va a haber una reacción de igual intensidad, pero en sentido contrario. Entonces, eso sería observando la sumatoria de fuerzas en Y. Pero también, pues me doy cuenta de que esta acción va a tratar de revolcar a la viga, de hacerla girar, y esa otra vez sería una acción. Y ese momento de acción, o ese momento que va a provocar esta carga, pues sería el valor de multiplicar 35,7 por 5,25. A mí me da un momento actuante o un momento de acción de 187,425 toneladas metro.
De igual forma, si ese momento intenta deformar a la viga, pues entonces lo que va a intentar hacerle, lo que va a intentar hacerle a la viga, va a ser que va a intentar colgarla. Déjame te lo dibujo en gris un poquito más fino. Va a intentar llevarla hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta que a mayor medida desde el apoyo A, pues se deforme más esa viga. Y de reacción, a toda acción hay una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Entonces, de reacción voy a tener un momento A1, un momento de empotre A1, igual a estos 187.425. 187.425 toneladas metro. Ahí está mi primer viga. Y con ese par de reacciones, yo ya podría dibujar mi diagrama de fuerza cortante. Antes de hacer eso, yo creo que nos conviene encontrar las reacciones de la segunda viga, ¿no? Pongamos la segunda viga, también si hay una fuerza que va hacia arriba y la reacción tiene que ir en sentido contrario, bueno, pues la reacción A2 resulta que va a ir hacia abajo, ¿no? Va a valer menos BY. Va a ir hacia abajo con la misma intensidad de BY. Pero esta fuerza va a intentar deformar a la viga hacia arriba, ¿no? Va a tratar de llevarla al infinito y más allá, al cielo, ¿no? Entonces va a existir una reacción que va a decir, no, yo no quiero que te la lleves al cielo, ¿no? Yo quiero que quede en su posición original y a ese momento A2 resulta que tendría que valer fuerza por distancia, BY por 10.50. Ok. Y la última viga, pues resulta que este momento que intenta provocarle una deformación angular, si lo logra hacer, pues va a lograr deformarla al final, lograrla deformar, 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 y esa deformación al final pues va a ser mucho más evidente, ¿no? A consecuencia de este momento. Quiere decir que la lleva hacia abajo y puede existir un momento reactivo en el apoyo que valga momento A3 igual exactamente al mismo valor, momento de empotre en B. ¿Por qué es el mismo? Porque a toda acción hay una reacción de igual intensidad, pero en sentido contrario. Si este momento está actuando en el sentido positivo o en el sentido en el que giran las agujas del reloj, bueno, pues el contrario tiene que ir en el sentido negativo, ¿no? Y ahí tenemos un equilibrio. Otra cosa, si yo en esta última viga yo veo las fuerzas que están actuando hacia arriba y hacia abajo, me doy cuenta que la única fuerza que está actuando es la reacción A3. Y como la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a cero y nada más tengo una fuerza, en este caso A3, bueno, pues esa fuerza tiene que valer cero. Entonces ya de una vez la igualo aquí a cero. Ya tenemos las reacciones para nuestras vigas parciales o nuestras vigas sencillas. Y si ya tenemos esa información, pues va a ser más fácil dibujar nuestros diagramas de fuerza cortante. Nuestro diagrama de fuerza cortante, pues establecemos una base, un origen, y como muchas otras cosas en la vida, pues empieza en cero, ¿no? Empieza con un valor de cero y de repente va a subir esta cantidad, ¿no? Estos 35, perdón, 35, 35.7 toneladas, que es la reacción, la que va hacia arriba. Y después va a empezar a bajar el área del diagrama de carga, porque la carga va hacia abajo, ¿no? Hacia el centro de la Tierra. Entonces significa que si yo puedo calcular su área, pues multiplicaría 10.5 por 3.4. Me parece que si yo tomo esa calculadora y multiplico 10.5 por 3.4, me vuelve a dar el mismo valor, ¿no? Ese 35.7, pero como la carga va hacia abajo, pues es negativo, ¿no? Y eso significa que mi diagrama de cortante va a ir desde este valor positivo. Si le resto 37.5, pues vamos a empezar a bajar hasta un valor de 0. Al final, bajamos de forma constante porque el primer incremento mide lo mismo que el segundo, que el tercero y que el eneavo, ¿no? Todos tienen la misma altura y eso significa que va a bajar de forma constante o con un triángulo. Ahí me va a generar un área de cortante positivo. Esa área de cortante positivo, bueno, pues al final tiene que valer 0 porque pues al final no tiene nadie que le ayude a cargar, ¿no? Al final está el aire, entonces el aire pues no me ayuda a cargar. Ok, para la segunda viga, resulta que es una historia similar. Empezamos en 0, como muchas otras cosas en la vida, empezamos en 0, pero me encuentro con una fuerza que va hacia abajo y que vale BY. Eso significa que me va a aventar mi diagrama hacia abajo hasta un valor de menos BY.
Y después no tengo carga que agregar, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Como no tengo carga que modifique mi diagrama de fuerza cortante, pues va a permanecer con ese valor constante de menos BY. Y eso significa que hasta el final va a permanecer con ese mismo valor. Voy, hasta que ese valor de menos BY. Al final me encuentro con una carga puntual que va hacia arriba y que vale precisamente BY. Bueno, pues eso me avienta mi diagrama hasta el cero. Y de esa forma, pues estamos encontrando aquí un diagrama de fuerza cortante negativo. Es negativo porque está debajo del cero, ¿no? Bueno, ahí está mi diagrama de fuerza cortante. Y para la última viga, pues resulta que mi fuerza vale cero. Entonces mi diagrama que empieza en cero, pues debe de continuar en ese mismo valor de cero, 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 hasta el final, donde sigue valiendo cero. Entonces no hay diagrama de fuerza cortante porque no hay fuerzas verticales. Ahora, nosotros podríamos, si quisiéramos, yo creo que si queremos, podríamos tomar nuestro plumón rojo para dibujar nuestros diagramas de momento flector. Para esos diagramas vamos a necesitar las áreas de arriba, ¿no? Entonces, el área de un triángulo pues, es muy fácil de calcular, es base por altura entre dos. Si yo me doy cuenta de que mi base mide 10.5, fíjate, 10.5 por una altura de 35.7 entre 2, me da de resultado 187.425. Es un área positiva, ¿no? Aquí nos está diciendo que es un área positiva porque estamos por arriba del eje. Eso significa que, mira, con este valor de momento negativo que tenemos al inicio, porque es un momento que está girando en contra de las manecillas del reloj, si empezamos con ese valor negativo, pues significa que mi gráfica de momento, como muchas otras cosas en la vida, empieza en cero. Empieza con un valor de cero, pero inmediatamente de que empieza la viga me encuentro este momento negativo, que la va a bajar hasta menos 187.425. Ok, y a partir de este punto va a empezar a subir. Primero sube mucho y luego sube poquito y luego menos y luego casi nada al final. Es decir, me va a quedar una parábola en su ascenso. Primero sube mucho y luego va subiendo menos hasta que al final llega a prácticamente incrementos nulos. Como resulta que el área de arriba vale lo mismo que lo que tuvo de momento al inicio, o del descenso de 187.42, bueno, pues resulta que al final voy a llegar a un valor de cero por medio de esta curva parabólica, ¿no? Y voy a tener un momento negativo. Al final tengo que llegar a cero porque al final no tengo un apoyo, sino que llego al aire. Y si llego al aire, pues el aire no me va a ayudar a cargar. Entonces por eso tenemos que llegar a un valor de cero. Mi diagrama de fuerza cortante de la segunda etapa, tú recordarás que tenemos una base, una longitud de la viga que mide 10.50 metros. Entonces, si yo multiplico 10.50 por BY, resulta que mi área va a ser 10.50, bueno, va a ser un área negativa, déjame lo escribo, un área negativa de 10.50 veces BY. Y esa área negativa, pues, a partir de este valor inicial de cero, pues me fijo si hay un momento en el empotre. Sí, sí hay un momento en el empotre. Es un momento positivo. Es un momento positivo y entonces me va a aventar mi diagrama hacia arriba. ¿Por qué? Pues porque este momento está girando en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces empiezo con ese valor positivo de más 10.50 veces BY. Así es mi momento, ¿no? 10.50. Y a partir de ese lugar voy a bajar otros 10.50 de forma tal que el primer incremento mide lo mismo que el segundo y que el eneavo. Entonces eso me va a llevar hasta un valor de cero. Va a bajar con un triángulo porque la gráfica de arriba es constante. Llegamos a un valor de cero. Y ahí se me genera una gráfica positiva de momento flector.
Y la última gráfica, bueno, pues parecería que no tengo nada, ¿no? Pero al fin y al cabo, mi línea base o mi línea de ceros, mi línea base o mi línea de ceros, al inicio tiene un momento en contra de las manecillas del reloj, es decir, un momento negativo, ¿no? Este momento negativo va a provocar una caída en mi diagrama y llegamos a este valor de menos momento de empotre en B. Ese momento no tiene nada que agregar porque el área del diagrama de cortante pues, es nulo. Entonces no tengo por qué moverlo hacia arriba o hacia abajo. Significa que esa gráfica de momento en B va a permanecer constante hasta el final, donde va a seguir valiendo menos momento de empotre en B. Pero al final resulta que me encuentro con un momento positivo y ese momento positivo me hace regresar al origen. Está mi diagrama de momento flector para esa última viga. Bueno, este es lo que yo creo, ¿no? Pero, ¿cómo ven? Hasta estos diagramas de cortante y de momento, ¿nos estamos entendiendo o hay algún valor que a ustedes no les guste y que no nos esté representando, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Hasta ahí vamos bien o vamos mal? Todo bien, profe. Ok. Si alguien no entendiera alguna parte, sería bueno que nos dijeran. Bueno, fíjense, si ya tuvimos ahí nuestros diagramas de momento, podremos tomar nuestro plumón verde para dibujar nuestros diagramas de pendiente. Nada más que, pues mira, aquí ya con de color gris ya hasta te puse la deformación de cada una de esas vigas, ¿no? Con color gris. Y si te das cuenta, mira, pues resulta que la viga inicial, pues el ángulo que genera la pendiente con la horizontal tiene un valor negativo. Y ese ángulo negativo cada vez va siendo mayor, pero al otro lado, hacia el apoyo A, resulta que cada vez es menor y al inicio vale cero. Lo mismo le pasa a la segunda viga. En esta segunda viga tenemos ángulos positivos, pero al inicio de la viga pues, empiezan a ser menores hasta que vale cero. Y en la tercera pues, es una historia similar con negativos, pero hacia el inicio de la viga prácticamente valen cero. Entonces, pues ahí ya me estoy dando cuenta de algo, ¿no? Y siempre vale la pena que nos asomemos a lo que alcanzamos a ver. Y eso significa que nuestras tres vigas van a empezar con una pendiente en A igual a cero. Ok, ahora si ya alcancé a ver eso de que las pendientes en A van a valer cero, pues evidentemente que van a valer un valor distinto al final, porque voy a tener que ir acumulando esta área. Es un área negativa, lo cual seguramente me va a arrojar un valor por aquí. Ahora, me gustaría que observaras que a veces el valor final que encontramos sería algo así como teta b igual a algo entre EI. Bueno, pues ese EI lo podemos mandar del otro lado multiplicando. Es decir, lo podemos borrar de la parte de abajo y simplemente multiplicárselo a la pendiente. Y de esa forma resulta que podremos construir nuestros diagramas de pendiente multiplicado por E y por I y ya no estárselos escribiendo abajo. Pendiente multiplicada por E y por I y otra vez pendiente multiplicada por E y por I. Y pues bueno, así es más fácil de encontrar los valores, ¿no? Ahora, de igual forma como lo hicimos hace rato, pues me parece que lo que deberíamos nosotros de plantear sería tratar de encontrar las áreas de los diagramas de arriba. Pongamos, mira, déjame ir de atrás hacia adelante, ¿no? Esta área de la tercera figura, pues es muy fácil de calcular porque el largo de la viga es de 10.50. Eso significa que esta área va a valer menos 10.50 momento de empotre en B. Esa va a ser su área. En el caso de la segunda, pues es base por altura entre 2. Si yo multiplico 10.50 por 10.50 y lo divido entre 2, ahí me da un 55, en este caso es positivo porque es un área positiva, 55.125 veces
dy. Pero fíjate, este es un rectángulo y nada más es base por altura. La segunda figura es un triángulo, es base por altura entre 2. Y en este caso, que es una curva grado 2, pues nosotros utilizaríamos la de un tercio de la base por la altura. Seguramente tú ahí en tus notas tienes esta imagen, ¿no? Esa imagen algún día la desarrollamos y dijimos, bueno, pues a medida que va creciendo el grado de una curva, va cambiando la forma en la que yo podría calcular su área. En el caso, pongamos, de las curvas rosas, las zonas rosas, primero tenemos un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, todas de base por altura, base por altura, base por altura, base por altura. Y entonces, la que ahorita nosotros queremos calcular es una grado 2. Como es una grado 2, pues utilizaríamos esta fórmula de un tercio de base por altura, que corresponde a una área exoparabólica, o por afuera de la parábola, grado 2. Ahora, seguramente tú te preguntarás, ¿y si es grado 2? Ah, pues sí, mira, vamos a ver la de arriba. Pongamos la gráfica constante de fuerza cortante. Le podríamos poner aquí que esta es una grado 0, es una constante, ¿no? La que sigue sería una grado 1, porque es una línea, y la que sigue sería una grado 2. Entonces sí, calcularíamos así su área, ¿no? Para eso, pues tomamos nuestra calculadora y decimos, pues voy a multiplicar 187.425 por una base que mide 10.50 y ya tengo base por altura. Y todavía necesito multiplicarla por un tercio. Bueno, pues ahí está nuestra área. 655, no sé si tú, yo creo que también lo alcanza a ver, un 655.99, ¿no? De hecho, si lo lleváramos a 4 cifras significativas, sería aquí un 656, pero vamos a dejarlo así como 655.99. Bueno, es un área negativa, ¿eh? No se nos olvide. Es un área negativa porque está debajo de los ceros o debajo del eje de momentos. Eso significa que nuestro diagrama de pendientes va a bajar hasta este valor de menos 655.99. Y ese valor pues va a ser el máximo, ¿no? El que encontremos en el apoyo, no en el apoyo B, sino en el nodo B. Esta curva va a ser de grado 3. Ahorita pues le vamos a calcular su área, pero mientras vamos a seguir avanzando con nuestros diagramas dependientes. Pongamos la curva de grado 2, esta, perdón, la segunda viga, resulta que nos dice, primero creces mucho al inicio y luego creces poco al final. Crezco mucho al inicio y crezco poco al final. Ahí está, y también me queda una curva. Nada más que si viene de una grado 0 y grado 1, bueno, pues la que sigue es una grado 2. Vamos a llegar a un valor positivo de 55.125 veces BY. Y la última de nuestras gráficas de pendiente, pues nos dice, mira, la primera vez bajo lo mismo que la segunda, que la tercera y que la eneada. Todas van en lo mismo, entonces nos va a quedar una línea recta. Y esa línea recta va a alcanzar un valor máximo de menos 10.5 veces momento de empotre en B. A ver, si tiene lógica eso, ¿no? Fíjate, aquí lo que nos está diciendo es de que tanto la primera como la tercera tiene valores de pendientes negativas. Vamos a ver nuestras deformaciones y mira, sí, parece que la primera tiene pendientes negativas y la última también tiene pendientes negativas, ¿no? En cambio, la segunda tiene pendientes positivas o que abren hacia arriba. Y eso es precisamente lo que estamos encontrando, ¿no? Con nuestras gráficas. Entonces suena lógico, a pesar de que no tenemos el valor exacto hasta este momento de momento de empotre en B, pero suenan lógicos los valores, ¿no? Ok. Ahora, pues bien, con estas áreas podríamos también dibujar o encontrar las áreas de estos diagramas. Pongamos un triángulo, su área va a ser base por altura entre 2. Si yo multiplico esa base de 10.5 por 10.5 entre 2, me parece que nos va a dar resultado 55 punto menos
55.125, pero ahora va a ser momento de empotre en B. Esta curva grado 2, yo podría utilizar aquello de 2/3 de base por altura, y significa que esta área vale, vamos a calcularlo aquí entre todos, fíjate, esos 55.125 por una base de 10.5 entre, no, bueno, por 2 entre 3. Y me da un área de 385.88, ¿no? Ok, ya está mi área. Y la última de las áreas, aquí me está haciendo falta 88 punto veces BY. Bueno, y las últimas de las áreas, resulta que es una grado 3, lo cual significa que yo podría calcular su área como 3/4 de la base por la altura, o 3/4 de A por B, ¿no? En este sentido sería un área igual a ver, ¿por qué digo que 3/4? Pues otra vuelta, revisamos nuestra tablita, la que ahí tenemos anotada en nuestro cuaderno. Para una grado 3, si yo quiero calcular el área azul, la que está contenida dentro de la parábola, sería 3/4 de B por H. Bueno, pues entonces regresamos a nuestra pantalla, tomamos nuestra calculadora y multiplicamos una base de 10.5 metros por una elevación de 655.99. Ahí ya tengo base por altura y ese resultado lo multiplico por 3 entre 4. Bueno, pues ahí tengo un valor de 5,166, podríamos escribir, o 5,165.9. Pues con 4 cifras significativas sería un 5,166. Con 5 cifras significativas, 5,165.9. Como lo queramos ver, ¿no? No va a cambiar gran forma nuestro resultado. Bueno, pues ya tengo las áreas, lo cual significa que ya podría de encontrar las flechas. Ahora, si mi flecha o si mi viga más bien está apoyada en un empotre, la flecha en A vale 0. Y a partir de este sitio, primero voy a descender valores pequeños al inicio y grandes al final. Eso me va a provocar una curva que haga esto de aquí, ¿no? Algo así. Algo así, más o menos. Tal vez está un poquito demasiado curviada, pero bueno, ahorita te platico por qué. Vamos a llegar a este valor de menos 5,165.9. Está en toneladas metro cúbico y así como esta está en toneladas metro cuadrado. Y esa sería la gráfica de flecha multiplicada por E y por I. La segunda de las gráficas, me doy cuenta que también estoy en un empotre, entonces la flecha en A va a valer 0. Y a partir de este sitio voy a empezar a crecer primero poco y luego mucho. Pues crece primero poco y luego mucho. Vamos a llegar a un valor de 385.88 veces BY positivo, ¿no? En este caso sería una curva grado 3. La anterior es una curva grado 4. Y la última de nuestras gráficas, pues es una curva grado 2. Vamos a bajar primero poco y luego mucho. Primero bajamos poco y luego mucho. Tal vez me quedó muy recta. Otra vez. Ahí está. Primero poco y luego mucho, llegamos a un valor de menos 55.125, momento de empotre en B. ¿Te das cuenta? Estamos haciendo la misma que la vez anterior, las veces anteriores. La única diferencia está siendo nuestra primer viga, ¿no? La que tenía una carga uniforme. De ahí en fuera, pues estamos haciendo lo mismo, ¿no? Y si estamos haciendo lo mismo, bueno, pues nosotros la sesión pasada también dijimos, la pasada y la antepasada, dijimos, bueno, si tenemos una viga doblemente empotrada, esta viga no se puede deformar en los apoyos, ¿no? Está tan rígido el nodo que en los apoyos no le hace nada, no se puede deformar. Pero después de los apoyos se va a empezar a deformar a consecuencia de las propiedades elásticas del material y se va a deformar un poco hacia abajo. Eso significa que la flecha en A vale 0, pero que la flecha en B también vale 0. Y también, eso también significa o me permite ver, observar, visualizar, que la pendiente en A vale 0 y la pendiente en B también vale 0. Híjole, ¿eso lo quería escribir de verde? No me dejó. No, bueno, ya quedó de azul. Hasta ese momento, ¿tenemos algún problema, algún conflicto?
No, profe. Creo que ahí vamos bien, ¿no? Bueno, entonces fíjese que como esa viga se va a deformar así, pues podríamos plantear unas ecuaciones, y esas ecuaciones que vamos a plantear nos dirían, pues mira, yo ya sé que al final la deformación la deformación angular o la pendiente en B, zeta B multiplicado por E y por I, pues va a ser igual a cero. Y resulta que si estamos aplicando el principio de superposición, pues nuestra deformación completa o este cero tiene que ser la suma de estos efectos, ¿no? Entonces significa que si yo sumo este 655, este 55.12 y este 10.5, pues yo debería de encontrar el cero. Y pues lo plasmo, ¿no? En una ecuación. Aquí yo encontraría que menos, bueno, ese cero es igual a menos 655.99. Las toneladas metro, ahorita las guardamos ahí debajo del colchón, ¿no? El 55.125 veces BY es positivo y la otra cantidad es negativa, menos 10.5 veces momento de empotre en B. Si alguien quisiera aquí seguir conservando las unidades, lo puede hacer, puede seguir aquí manejando sus toneladas metro cuadrado, aquí tal vez toneladas metro, no, más bien metro cuadrado nada más, y aquí tendríamos toneladas metro. Pero bueno, el ir arrastrando las unidades, lo único que va a hacer es de que vamos a tener que escribir más datos en este sistema de ecuaciones, y a veces eso hace que nos equivoquemos, ¿no? Pues por eso yo preferiría en esta zona de las ecuaciones, pues omitir las unidades. Al fin y al cabo sabemos que nuestro problema está en toneladas y en metros. Ahora, así como hicimos eso, también podemos encontrar la deformación en el punto final. La deformación en el punto final vale cero y va a ser la suma de estos tres factores, ¿no? Y este. Bueno, pues entonces lo escribimos, ¿no? Y decimos, la flecha en B multiplicada por EI es igual a cero y también sé que es menos 5.165.9 más 385.88 veces BY menos 55.125 momento de empotre en B. Y aquí, pues prácticamente lo que ya generamos fue un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, pues hay varias formas de resolverlo, ¿no? Yo creo que las más sencillas es sustitución e igualación. No sé, ¿ustedes cuál quieren que hagamos? ¿Sustitución o igualación? Por igualación, profe. ¿Igualación? Ok, igualación. ¿Qué incógnita despejamos? Belle. Bueno, pues despejamos a BY. Entonces le escribimos aquí a nuestro lector que vamos a tomar de la expresión 1, de la ecuación 1, vamos a llamarla la de arriba ecuación 1. Bueno, de la ecuación 1 podemos despejar que 55.125, perdón, 125 veces BY es igual a menos 655, no es cierto, más 655.99, porque la mandamos del otro lado, más 10.5 veces el momento de empotre en B. Y de una vez mandamos el 55.125, ¿no? Déjame borrarlo. Y una vez lo pasamos dividiendo. Nada más que pueda borrar. Y una vez se lo pasamos dividiendo, ahí va. Lo cual nos permitiría encontrar que BY es igual a 11.90 más 0.191. 190, 190.
momento de empotre en B. Alguien dirá 195, bueno, sí, estarían 4 cifras significativas ahí. Ya se la puse, ¿no? Bueno, eso sería de la expresión 1. Y de la expresión 2, pues de igual forma podemos dejar a la BY solita, y la BY solita nos quedaría un 5165.9 más 55.125 veces momento de empotre en B, y todo eso sobre 385.88 ya despejado de la BY, lo cual significaría que nuestra variable BY tomaría de valor me da un 13.39 más 0.1428, ¿no? 1429, yo creo que es. Ahora, evidentemente que nosotros tenemos que establecer o tenemos que ser conscientes que si es un sistema de ecuaciones, el valor de BY expresado de la ecuación 1 es igual al valor BY expresado de la ecuación 2. Entonces, pues podríamos hacer esta igualación. Alguien diría, pues por eso se llama el método de igualación. 11.90 más 0.1905 momento de empotre en B es igual a 13.39 más 0.1429 momento de empotre en B. Nos damos cuenta de que el valor grande del momento de empotre en B está del lado izquierdo de la igualdad. Entonces, de ese lado izquierdo dejamos el 0.1905 momento de empotre en B menos este término, ¿no? Lo mandamos del otro lado como negativo, menos 0.1429 momento de empotre en B. El 13 lo dejamos de su lado, 13.39, y mandamos del otro lado el 11.90. De esa forma, pues nuestro despeje queda un poquito sencillo, ¿no? Ahora, si restamos esas cantidades, ese punto 1905 menos punto 1429, ahí me queda como resultado 0.0476 momento de empotre en B. Y eso nos va a dar igual a 1.49, lo cual significa que el momento de empotre en B pues va a ser esa división de 1.49 entre 0.0476. En vez de resultado, un momento un poquito grande, 31.30 toneladas metro, ¿no? Ok, y ahora este valor habría que sustituirlo. Este valor hay que sustituirlo ya sea en esta expresión o en esta otra, en las dos que tienen la flechita, ¿no? Voy a hacerlo. Ahí me da que la reacción BY toma un valor de 17.86. Bueno, nada más déjenme verificar una cosa, fíjense. Nuestra carga es de 3.4. Alguien me va a decir, ahorita alguien me va a reclamar algo, ¿no? Nuestra carga es de 3.4, lo cual significa que esa carga de 3.4 uniforme multiplicada por 10.5 de base, significa que yo al centro podría considerar una carga equivalente de 35.7. Esos 35.7, si los divido entre 2, resulta que me da de resultado que una de las reacciones tiene que valer 17.85
y la otra de las reacciones tiene que valer 17.85. Ok, entonces mi resultado de 17.86 pues es prácticamente el resultado, ¿no? Es lo mismo. Seguramente alguien dirá, oiga, ¿no era más fácil hacerla simple una división entre 2 y ya? Sí y no. Sí, desde el punto de vista de que, pues sí llegaremos a este 17.85, pero no porque no encontraríamos el valor del momento de empotre. Si simplemente lo dividiéramos entre 2, no estaríamos encontrando este valor de 31.30. Entonces, pues sí valió la pena encontrar las reacciones, ¿no? Por este método largo. No sé, es pregunta, pregunta, pregunta. ¿Vamos bien? ¿O alguien se nos atoró algo? Vamos bien, profe. ¿Y qué clase tienen antes de que esta, ¿No tienen ninguna? Profe, Ah, qué bueno, qué padre, ¿no? Bueno, yo digo, ¿no? Porque, bueno, no sé si sea bueno o sea malo, ¿no? Porque si no tienen ninguna clase antes, probablemente antes de esta clase, pues estaban comiendo, ¿no? Y lo malo de comer y luego meterse a una clase así un poquito densa, pues es de que luego te da sueño. Pero bueno, pues ya está. Qué bueno que tienen un poquito de tiempo antes de nuestra clase y así pueden llegar un poquito despejados, ¿no? Bueno, ya tengo las reacciones. Eso significa que puedo regresar a mi viga original y tratar de dibujar los diagramas de cortante y de momento de mi viga original, de mi viga problema, ¿no? La que yo quería calcular. Lo único que estoy haciendo es que estoy afinando un poquito mis pinceles o mis plumas para poder dibujar esas reacciones en mi viga original. Voy a hacerle aquí un poquito de zoom. Ujú. Reacciona, reacciona. Ahí está. Bueno, ahí está mi problema original. Quedamos que el momento de empotre en A tomaba un valor de... Ah, caray, escribe, ahí está. Un momento de 31.30 toneladas metro y el momento de empotre en B valía también 31.30. Este es un problema sencillo de carga uniforme, ¿no? ¿Por qué te digo que es sencillo? Pues porque tiene una carga simétrica, desde el inicio hasta el final vale lo mismo. Y ya en alguna otra sesión haremos un problema con una carga que no sea simétrica. Pero bueno, pues eso será en otra sesión, ¿no? Ok. Ahora, aquí nuestra reacción AY, nosotros la calculamos que valía 17.85. Alguien dirá 17.86. Bueno, yo creo que no, con 85 nos queda más apropiado nuestro número, 17.85. Y eso significa que podemos determinar nuestra gráfica de fuerza cortante. Quedó medio fea. Mi gráfica de fuerza cortante empieza en 0, como muchas otras cosas en la vida. Subimos hasta un valor de 17.85 y después, desde este valor positivo, vamos a empezar a descender el área cargada. Esa área cargada es la misma que le tenemos a nuestra segunda viga, significa que vale menos 35.7. Ahora, si yo tomo mi calculadora y empiezo con un valor de 17.85 y le resto 35.7, pues llegamos a un valor negativo de 17.85, es decir, que es simétrica, ¿no? Ahora, si llegamos a ese valor negativo, si llegamos a este valor negativo de menos 17.85, pues es precisamente porque al final nos vamos a encontrar con esta, perdón por el movimiento, nos vamos a encontrar con esta reacción que va hacia arriba, que también vale 17.85 y que me va a permitir regresar al origen, como al inicio salí de ese punto, ¿no? Ok,
Ahí eso nos genera un área positiva de fuerza cortante y un área negativa de fuerza cortante. Se me movió esta línea. Es parte de mover la pantalla. Voy a tratar de ubicarla. Ah, ok, entonces vamos a borrarla. Ya la borré. Y ahora sí la vuelvo a trazar. Yo creo que fue un sobreuso de nuestro programa, ¿no? El estar usando Word para dibujar. Seguramente el diseñador de Word me va a decir, híjole, pues yo nunca lo pensé que lo estuvieran ocupando para hacer dibujitos. Yo creo que Word es un programa para procesar texto, no para hacer dibujitos. Pero bueno, pues nosotros le sacamos ese jugo. Ahora fíjense, si resulta que nuestra viga es simétrica, pues entonces estos 10/50, la mitad me estarían diciendo a qué distancia está pasando el cortante igual a 0, ¿no? Cortante nulo. Seguramente nada más habría que dividir 10.5 entre 2, lo cual me lleva a una distancia de 5.25 metros en un extremo y 5.25 metros en el otro. Con ese par de distancias, yo podría calcular el valor del área. Es decir, podríamos tomar este valor o esta área positiva, ¿no? ¿Cuánto vale? Para eso, pues yo creo que podría tomar mi calculadora. Podría tomar por aquí mi calculadora científica y multiplicar esa altura de 17.85 por una base de 5.25 y eso dividirlo entre 2 porque es un triángulo, ¿no? Ahí estaría yo encontrando un área de 46. Pues si me lo permites, 46.86 toneladas metro. Y resulta que el otro triángulo pues mide exactamente lo mismo. Entonces eso significa que el otro triángulo también tiene de área menos 46.86. ¿Por qué es negativa? Pues porque está por debajo del eje, ¿no? Ok. Con esa información, yo ya podría generar mi diagrama de momento, pero me gustaría que antes de que moviéramos nuestra pantalla, te le quedaras viendo este valor positivo, o este valor negativo, perdón, de 31.30. ¿Por qué te digo que es negativo? Pues porque está girando en contra de las manecillas del reloj. Entonces, nuestra gráfica de momento va a empezar con ese valor de menos 31.30. ¿Ya lo anoté ahí en la calculadora? 31.30 es el mismo con el que empieza aquí. Bueno, voy a mi gráfica de momento y como muchas otras cosas en la vida, empezamos en cero, ¿no? Empezamos en cero. A partir de ese sitio, resulta que tengo un momento de empotre o un momento negativo que tiene una magnitud de 31.30. Y a partir de ese valor de 31.30, voy a subir el área positiva del diagrama de cortante. Es decir, voy a subir 46.86. Y vamos a llegar a un valor positivo más o menos del orden de la mitad del valor original, ¿no? Pero ahora es positivo, 15.56. Primero subo mucho, luego subo poco, luego casi nada. Ok, entonces voy a dibujar aquí una parábola que me lleve hasta ese valor. Vuelvo a dibujarla. Ahí está. Mi parábola que me lleva a ese valor. Y a partir de ese sitio, con esa coordenada de momento de más 15.56, voy a bajar el otra área que es negativa, ¿no? Entonces vuelvo a bajar menos 46.86. Y evidentemente que voy a regresar al mismo lugar porque es nuestra viga simétrica. Ahí está mi viga pues simétrica, ¿no? Ahora, eso me va a generar un área de momento negativa, un área de momento positivo, otra área de momento positivo y otra área negativa. Bueno, ahí está. Aquí, pues, vale la pena que observemos que cuando el cortante se vuelve cero,
ahí encontramos un valor máximo de momento. Y esa misma historia se va a presentar aquí, pongamos cuando el momento sea igual a 0, en este par de puntos, vamos a bajar ese par de puntos a nuestro siguiente diagrama. Es decir, ese par de puntos vamos a ir llevando poco a poco a nuestro siguiente diagrama. Y por lo menos, de forma conceptual, vamos a poder generar nuestro siguiente diagrama. Tú recordarás de que es un empotre, mira, ahí lo alcanzamos a ver el empotre, y que nosotros mismos escribimos que la pendiente en A valía 0 y que la pendiente en B valía 0. Significa que en mi gráfica verde o mi gráfica de pendientes debe de empezar en 0 y terminar en 0. Ok, en 0 y acaba en 0. Eso significa que si yo puedo determinar esta área negativa, voy a encontrar cómo se va a comportar este diagrama. Primero va a bajar mucho y luego poco. Primero baja mucho y luego poco. Después voy a empezar a subir poco y luego mucho. Primero poco y luego mucho. ¿Por qué llegué al 0? Pues porque mira, porque es simétrica. Y ese 0 lo que significa es de que en la parte media de la viga prácticamente tengo una pendiente nula con la horizontal. Primero tengo una pendiente nula con la horizontal. Después ese valor empieza a crecer hasta que toma un valor máximo de inclinación. Y ese valor máximo de inclinación empieza a reducirse, porque cada vez hay menos deformación con la horizontal, deformación angular. Después ahora va a tener valores positivos, mira. Va a tener valores positivos y va a llegar a un valor máximo de valor positivo. Y después se va a empezar a volver a decrecer y va a volver a llegar al 0. Bueno, pues entonces eso tiene que tener concordancia con mis áreas, ¿no? Aquí lo que me dice es primero subes mucho y luego te estabilizas. Y luego bajas poco y luego bajas mucho. Bueno, pues ahí está, por lo menos de una forma conceptual, mi diagrama de pendiente multiplicada por E y por I. Si nosotros logramos identificar cuánto tenemos aquí de área, pues vamos a lograr identificar también este valor máximo. Bueno, para saber esa área, resulta que requerimos otra cosita, así como la bamba, ¿no? Otra cosita. Y esa otra cosita que requerimos, pues es esa distancia que estoy acabando de dibujar. No quería borrar eso. Ahí va. Control Z. Ahí está. Necesitamos esa distancia que te dibujé ahí de color verde. Le voy a poner aquí una letra D de distancia. Distancia donde el momento vale 0. Es un poquito difícil de encontrarla. Pero para eso, pues voy a abrir una hojita de Excel. Y en esa hojita de Excel te voy a escribir algunas cosas. Ahora, ¿cómo la voy a encontrar? Bueno, pues es una distancia tal que provoque que el diagrama de arriba, el diagrama de pendientes, el diagrama de cortantes, hasta ese mismo punto, hasta ese punto, genere un área tal, esta ahí la estoy poniendo de color azul, que esta área valga 31.30. Eso es lo que yo requiero. Aquí lo voy a anotar. Esta área, que está en un azul chillante, resulta que yo quiero que valga 31.30. ¿Cómo le puedo hacer para que ese trapecio tenga de área 31.30? Pues evidentemente que tendré que buscar alguna forma, ¿no? Una de la que me gustaría que tú alcanzaras a ver, voy a tratar de borrar esto para que sea más franco. Una de la que me gustaría que tú alcanzaras a ver, pues es que necesito tener el valor del cortante aquí en ese punto, el cortante en el punto D. Y a su vez ese cortante en ese punto D depende de la carga o de la misma distancia D. Ya voy a llevar la siguiente gráfica. Necesito aquí esta distancia D que provoque un cierto valor de carga. Híjole, entonces resulta que requerimos un valor abajo, pero necesitamos regresarnos mucho hacia arriba. Para eso, te decía, iba a ocupar mi hojita de Excel. Y entonces aquí le voy a decir a mi lector, mira, no sé cuánto vale, pero voy a escribirte la distancia
distancia D minúscula para que incluso sea más fácil de identificar o de vincular, ¿no? Ahí está, mi distancia D. Esa distancia D, pues yo la puedo proponer con un valor inicial, ¿no? Vamos a pensar en un 1.8 y hacer tanteos. Ahora, esa distancia de 1.8 va a provocar una cierta carga, que aquí está en azul, lo cual significa que voy a encontrar un área de carga. Esa área de carga la voy a obtener al multiplicar 3.4 por 1.8. Y ese sería el rectángulo azul que tengo en la parte de arriba. Este valor generaría una caída en mi altura de cortante. Con eso yo podría calcular el valor del cortante a una distancia D. Y sería mis 17.85 con los que empiezo, menos estos 6.12. Y ese sería el valor del cortante o la base menor del trapecio. 11.73. Ya que tengo la base menor del trapecio, puedo encontrar el área de cortante. Esa área de cortante, puede ser que inclusive hasta déjame mover la alicinación para que la alcancemos a ver. Ahí está. Área de cortante. Seguramente mi profesora de quinto de primaria se enojaría conmigo porque no le estoy poniendo acento al área, ¿no? Área de cortante. Ahí está. Este también debe de llevar acento. Área de carga. Bueno, ahí están nuestras áreas. El área de cortante es el área azul chillón. Es un trapecio. Entonces esa área yo la voy a poder encontrar con un paréntesis que sea base mayor de 17.85 más base menor que vale 11.73, base mayor más base menor, entre 2, cierro mi paréntesis, y lo multiplico por lo que vale la base, en este caso la distancia D. Bueno, y estaba encontrando un área que está valiendo 26, pero no me interesa que valga 26, mira, porque a mí lo que me interesa es que valga 31. Con una distancia de 1.8 no funcionó. Ah, pues me voy a una distancia de 2 metros. Y resulta que si la cambio a 2 metros, me actualiza el área de carga, el valor de cortante a una distancia D, y también el área de cortante. Me da ahora de 28. No, tampoco me sirve, necesito un poco más. 2.2, 31.04. Ya casi le pego, ¿no? Ya casi le pego, nada más hay que, pues, darle a Excel otro valor. Pongamos un 2.3. Ahí ya me pasé. Ya llegué a un 32.06 cuando yo estoy buscando un 31.30, ¿no? El área en azul. Ah, bueno, pues entonces, en lugar de que sea 2.3, voy a pedirle que sea un 2.25. 31.5, se parece, pero no es, ¿no? 2.24, 2.23, 2.22. Ahí ya me pasé, ¿no? 2.22. Ya estoy por debajo. En el 2.23 estaba por arriba. Entonces significa que es como un 2.225. Mira, ahí está, 31.30. 2.225. Y no fue necesario plantear una ecuación muy difícil, ¿no? Porque evidentemente que también lo pudimos haber hecho planteando una ecuación. Hay personas que se les complica más. Hay personas que dicen, pues mejor lo voy haciendo por tanteos, ¿no? Y ya, ya encontramos nuestra distancia D. Se la voy a escribir aquí a nuestro lector. Amable lector, esta distancia D vale 2.225. Ok, si ya tengo esa distancia, pues ya podría calcular el área negativa. Y eso me va a solucionar muchas cosas, ¿no? Ahora, a mí me gustaría tal vez esa imagen mandarla a otra hoja. La voy a copiar. Me lo voy a llevar a otra hoja para poder calcularle, pues con calma su área, ¿no? Aquí está. Ahora, probablemente aquí alguien diga, híjole, pues esa es una parábola, ¿no? Esa es una parábola, entonces
pues yo sé una fórmula para calcular el área de una parábola. Ah, sí. Y esa fórmula para el área de una parábola era 2/3 de base por altura, ¿no? 2/3 de base por altura, pero fíjate, está cortada. Y si está cortada, pues ya no puedo aplicar esta fórmula. Entonces, cuando está nuestra parábola cortada, pues yo recuerdo que en clases previas platicábamos acerca de las áreas utilizando cuñas parabólicas. Eso significa que nosotros podemos esta área asemejarla a un triángulo y después restarle esta área amarilla, ¿no? Entonces yo podría calcular el área del triángulo, te lo voy a escribir así con su forma de triángulo. El área del triángulo pues sería una base por altura entre 2, ¿no? En este caso sería una altura de 31.30 por una base de 2.225, base por altura, entre 2. Esa área del triángulo nos vale 34.82. Y habría que restarle el área amarilla. El área amarilla, te lo voy a poner así explícitamente, ¿no? Área, con un simbolito, amarillo. Esa cuña amarilla la podemos calcular como constante por desarrollo al cubo entre 12. Ya la hemos utilizado en nuestro semestre, ¿no? Entonces, fíjate, la constante viene de 2 curvas hacia arriba. Si yo me muevo en mi diagrama de momentos, disculpa el movimiento de la pantalla, pero ahí la tenemos. Si yo de mi curva de momentos me voy 2 curvas hacia arriba, 1, 2, resulta que el valor constante es 3.4. Entonces ya con eso puedo calcular la cuña. Bueno, pues el valor constante de 3.4 lo voy a multiplicar por un desarrollo de 2.225 al cubo entre 12. Y me va a dar un área negativa, ¿no? Un área por restar. Ok. Entonces, área por restar, la calculo, ¿no? Fíjate, va a ser 2.225 elevado al cubo por 3.4 entre 12. Bueno, ahí nos está dando un área negativa de 3.12, lo cual significa que nuestras áreas negativas, porque están por debajo del momento por el diagrama, debajo del eje de ceros del momento, nuestras áreas negativas nos están dando 31.7. Ok, nada más por verificar, me gustaría que nosotros fuéramos capaces de calcular el área positiva. A veces cierra, a veces no cierra, todo depende pues, de la precisión que hemos venido manejando. Ya pongamos, te voy a dibujar esta área roja. Ah, ahí está esa área roja. Esa área roja más la cuña, que ahorita te voy a dibujar tal vez de color verde, chillante, más esta cuña, nos debería de dar el mismo valor que acabamos de calcular, nada más que serían áreas positivas. Para eso te los voy a escribir aquí de negro. Y mira, ahí está. Primero te escribiría el área roja del triángulo rojo sería base por altura entre 2. Esa base, híjole, no sé cuánto mide. Ahorita lo calculamos, mira. Tú recordarás que toda la viga tenía un largo de 10.5 metros, lo cual significa que esos 10.5 entre 2 me da la distancia que hay desde A hasta la mitad de la viga. En este caso serían 5.25. Y aquí también hay otros 5.25. A esos 5.25, si yo le resto, si a esos 5.25 yo le resto 2.225, llegamos a que la distancia del triángulo rojo, la base del triángulo rojo, vale 3.025. Bueno, esa base
Si la multiplico por una altura de 15.56 y lo divido entre 2, me da un área roja de 23.53. El área roja. El área verde, porque aquí habría que sumarla, más el área que te voy a poner a propósito un colorcito verde. Ya ves que esa área verde también va a ser constante por desarrollo al cubo entre 12. Significa que esa área verde valdría una constante de 3.4 por una distancia de 3.025 al cubo entre 12. Esa área verde va a valer 3.025 al cubo por 3.4 entre 12. 7.84. Ok, si ahora sumo esos dos valores, pues voy a obtener un área positiva. Y si yo sumo ese 7.84 más 23.53, nos da de área positiva un 31.37. Ese 31.37 se parece, no es el mismo, pero se parece a ese 31.70. ¿Por qué me gustaría que fueran similares? Bueno, pues porque el área de momento negativo es lo que va a bajar mi diagrama de pendiente y el área de momento positivo es lo que va a subir mi diagrama de pendiente. Aquí hay una pequeña diferencia, pues por cuestiones de aproximación, ¿no? Pero sensiblemente estamos hablando de lo mismo. Eso me permite decirte que nuestra gráfica de pendiente va a bajar 31.70. Vamos a dibujarla. Mira, aquí está. Significa que mi gráfica de pendiente va a bajar hasta un valor negativo de menos 31.70. Sería ideal que subiera otros 31.70 para llegar a un 0. Estábamos teniendo una pequeña diferencia, no me preocupa. Yo creo que entre esos dos valores, entre ese par de valores, podríamos tomar en cuenta el mayor, el de 31.70, y simplemente pues tomarlo en cuenta en nuestra gráfica, ¿no? Es decir, aquí vamos a llegar hasta menos 31.70. Ok, aquí nuestra base izquierda vale 2.225, mientras que nuestra base derecha vale, me parece, 3.025. Ok, pues con estas dimensiones, yo podría calcular el área de estas dos pendientes, de estas diagramas de pendientes. Mira, pongamos esta que te ayudé. Pues yo utilizaría la fórmula de una parábola cúbica, porque seguramente tú recordarás que arriba tenemos cortante en grado 1, la que sigue es en grado 2, y la que sigue es en grado 3, ¿no? Entonces, una parábola cúbica, yo le podría calcular su área como 3/4 de A por B. Esta primer parte que estoy señalando, pues tendríamos que multiplicar una base que mide 2.225 por una altura de 31.70, y ya tengo base por altura, y luego por 3 entre 4, pues resulta que nos da un área de 52.90. Y también podríamos calcular la otra cuña, la otra parábola, con la misma fórmula, ¿no? Al fin y al cabo es del mismo grado. Entonces, la misma fórmula, pero con una distancia X distinta, ¿no? En este caso tendría una distancia en X que vale 3.025 por una altura de 31.70 y ese resultado por 3 entre 4. Bueno, pues resulta que estoy encontrando un área de 71.92. Si sumamos estas dos, ¿por qué te digo que las vamos a sumar? Bueno, pues porque hasta este punto obtendríamos una flecha de 52, pero hasta el punto final, donde voy a tener mi flecha máxima, ahí tendríamos la suma de esos par de valores, ¿no? Nuestra flecha máxima va a ser igual a esos 71.92 más 52.90, y resulta que vamos a llegar a una flecha máxima de 124.90.
3.8 toneladas metro cúbico sobre EI. Esa bajada, ese descenso, después va a volver a subir y me va a llevar a cero. Ok, entonces mi flecha máxima, ¿cuánto se va a deformar a lo mucho mi viga con esa carga de 3.4 toneladas? Pues va a depender de las propiedades elásticas del material y de la inercia. Pues como lo hemos hecho en nuestro curso, yo creo que podríamos tratar de plantearla, ¿no? Entonces, fíjate, eso significaría que esta viga de 10 metros de 10 metros de longitud, nosotros le podríamos considerar una cierta sección transversal. Podríamos considerar que la sección transversal de esa viga de 10 metros de longitud, pues podría ser del orden de unos 80 centímetros de peralte. 80 centímetros de peralte, tal vez por unos 25 centímetros de base. De esa forma, podríamos calcular un momento de inercia de 25 por 80 al cubo, entre 12, ¿no? Bueno, nos da un valor de 1.066.000. 1.066.667 centímetros a la cuarta. De propiedades elásticas del material, para una viga de 10 metros de largo, pues es difícil que utilicemos un concreto de autoconstrucción. Pues podríamos considerar el 14.000 raíz de F'C. Y aunque sea una F'C sencilla, una F'C de 250 kilogramos centímetro cuadrado, yo creo que tenemos un módulo elástico bastante grande, ¿no? Fíjate, ahí vamos a tratar de calcularlo. Sería la raíz de 250 nos da 15.81 y ese resultado lo multiplicamos por 14.000. 221.000 de módulo de elasticidad, 221.359 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y nuestra relación E por I, o IE, no importa el orden de los factores, pues habría que multiplicar ese valor por el 1.066.667 centímetros a la cuarta. Y resulta que ahí nos da una cantidad enorme. Fíjate, yo aquí estoy viendo 3 decimales, 3 decimales, 3 decimales, algo así como 9, 10, 11. 2.36 por 10 a la 11 kilogramos punto centímetro cuadrado. Ahí está nuestro valor de E por I. Y resulta que nuestro problema, el que analizamos el día de hoy, nos está dando una flecha máxima de 124.8 toneladas metro cúbico. Ok, entonces si nuestra flecha va a ser igual a 124.8 toneladas metro cúbico sobre EI, y la relación EI está en kilogramos 100 centímetros, pues habrá que transformar estos 124.8 por 1000 para que nos quite las toneladas y que se quede en kilos, y después por 100, por 100 y por 100, para que nuestro resultado quede en kilogramos punto centímetro cúbico. Este resultado igual es un número enorme, me parece que es 1.248 por 10 a la 11, 10 a la 11 kilogramos punto centímetros cúbicos, y lo vamos a dividir entre 2.36 por 10 a la 11 kilogramos punto centímetro cúbico. Nuestra flecha máxima al centro de la viga, pues termina siendo 0.53 centímetros. No está de más hacer la aclaración de que esa flecha está calculada para una inercia bruta, ¿no? Una inercia bruta. A medida de que vayan pasando los semestres, pues tú te vas a dar cuenta de que esa inercia hay que reducirla y calcular los efectos de agrietamiento, es decir, calcular una inercia agrietada
Y después considerar el efecto de las varillas, lo cual nos va a generar una sección transformada. Pero bueno, hasta nuestro curso de resistencia de materiales, pues nos podemos quedar con ese dato, ¿no? De inercia bruta. Comentario. Eh, evidentemente que en tu curso de concreto y en el curso de mampostería van a ahondar un poco más en este par de diagramas. Probablemente ya no se pongan a calcular las flechas, pero deberían, pero a veces ya no lo hacen. Pero pongamos algo que vas a estar viendo de forma recurrente en ese curso, es de que tu sección transversal, tu sección de concreto, pues incluso tú vas a diseñar el concreto que va a utilizar, pero las varillas de abajo salen de este valor. De 15.96 toneladas metro, vas a encontrar una fórmula en la que vas a poder calcular las varillas de abajo. Y te pongo con otro color, moradito. Las varillas de arriba las vas a poder calcular con este valor de momento negativo. Y con la gráfica de cortante, que pues la idea es de que tú ya la sepas hacer para ese curso, con la gráfica de cortante vas a determinar a cada cuánto vamos a colocar estos estribos, ¿no? O los elementos que abrazan al concreto. Mira, ahí están unos estribos. Esos estribos son más cercanos en la aproximación al nodo, porque son más cercanos a la aproximación al nodo, porque precisamente en esa zona es donde hay más fuerza cortante. En cambio, en el centro, como no hay fuerza cortante, se pueden alejar un poco. Y bueno, eso es parte de lo que tú vas a ver en tu curso de concreto o de mampostería. En ambos ves un poco, ¿no? De los dos. Déjame, te la dibujo aquí. También la viga. De forma longitudinal. Y lo que yo te acababa de decir era de que con el momento positivo vas a poder calcular las varillas que van por abajo. Control Y. Las varillas que van por abajo. Ahí están. En la zona de momento positivo. Y con el momento negativo vas a poder calcular las varillas que van por arriba. Teóricamente nada más las necesitarías ahí, pero como el concreto es concreto reforzado, bueno, pues eso va a ser necesario que prolongues esta varilla a lo largo de toda la viga y también que prolongues la otra varilla a lo largo de toda la viga. Y los estribos, los que te dibujaba de color azul, pues tú vas a determinar a cada cuánto van esos estribos en los extremos que sean capaces de soportar esta fuerza cortante. En la parte media, pues van un poco más separados. Bueno, pues ahí está nuestro problema. El día de hoy seguimos avanzando, le seguimos poniendo cosas un poquito más difíciles que las anteriores. Y pues bueno, ese es nuestro objetivo, ¿no? Que cada vez nuestros problemas estén un poquito más, pues más sofisticados o más parecidos a la realidad, ¿no? Pongamos, el día de hoy hicimos una carga uniforme que seguramente ya podrá ser el propio peso de la estructura o incluso un poco más. El día de hoy te di yo el valor y yo te decía que es un poco mayor a lo que pesa la estructura o bastante mayor de lo que pesa la estructura. Todavía nuestro problema lo podemos considerar sencillo porque todavía tenemos un problema simétrico. Me parece que a partir de la siguiente sesión ya haremos un problema que no sea simétrico, ¿no? Muy probablemente la siguiente sesión vamos a hacer una carga uniforme producto de peso propio más una carga puntual. Y bueno, pues seguramente nos va a dar algunas consideraciones adicionales a tomar en cuenta, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Estamos hablando de lo mismo o ya cambiamos mucho del tema? Por ahora todo bien, profe. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, pues.